tu lugar, hermano. Y para hacer un poquito de contexto, el domingo pasado tocábamos desde el lado de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Algo bien interesante que hemos estado viendo a lo largo de Hebreos es que Hebreos primero presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Luego lo presenta mayor que los ángeles, luego lo presenta mayor que Moisés, luego nos dice Jesús es nuestro sumo sacerdote y seguimos en este tema, la importancia del sumo sacerdote. Hay que recordar que en los versículos que hemos estado leyendo en este año con los devocionales del hermano Benjamín, ya tocamos lo que son los Pentateucos, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Dentro de ellos, a partir de Génesis, pues se nos habla de la historia, se nos habla del pueblo de Israel, cómo Dios escoge a Abraham, y en Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomios, se nos habla cómo Dios hablaba al pueblo de Israel y cómo ellos debían de servir a Dios. Dentro de ese servicio hay que recordar que eran 12 tribus, y dentro de esas 12 tribus Dios consagra a una tribu, la tribu de Leví. Dentro de esa tribu, pues ellos eran los encargados de poder servir en el santuario. Eran los encargados de servir con todo lo relacionado al arca de pacto, a Dios, y prender las lámparas todos los días y hacer el incienso todos los días y ciertos sacrificios. Y dentro de la tribu de Leví pues sobresale siempre Aarón, que fue el escogido por Dios para que sea descendiente, o sea el ascendiente de los sacerdotes. Dentro de los sacerdotes pues encontramos que había uno en especial que era el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote, de entre todos los sacerdotes que habían de la descendencia de Aarón, solamente el sumo sacerdote podía ofrecer sacrificios para remisión de pecados. Solamente el sumo sacerdote podría llegar o entrar al lugar santísimo. Si hacemos así rápidamente una analogía de lo que era el lugar santo y el lugar santísimo, pues podríamos ocupar como ejemplo este edificio que se ha elevado para Dios. La parte donde están las bancas pues era el lugar santo, y el lugar santísimo o el altar, el tabernáculo, podríamos decir que es aquí donde está el grupo alabanza o donde estamos predicando. Solamente el sumo sacerdote podía estar parado aquí. Si algún sacerdote cruzaba, moría. Solamente el sumo sacerdote era el único que tenía la facultad de poder entrar al lugar santísimo. E incluso antes de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, tenía que hacer ¿qué? Tenía que purificarse, tenía que entrar sin error, sin mancha. Porque si entraba con algún defecto o cometiendo o quebrantando alguna parte de la ley y entraba al lugar santísimo, no por ser sumo sacerdote podía entrar y no pasaba nada, sino moría. Por eso se nos dice en Éxodo que al sumo sacerdote, cuando entraba a ofrecer sacrificio, se le ataba un cordón y unas campanas. Cuando entraba el sumo sacerdote y oían que a las campanas sonaban, decían pues el sumo sacerdote está vivo. Porque no se nos especifica alguna historia, pero yo supongo que tuvieron que hacer eso porque en algún momento un sumo sacerdote perdió la vida. Entonces, ¿cómo lo sacaban? Pues a través de esas cuerdas, porque si entraban, pues ellos también iban a morir. Pero Cristo, siendo ahora nuestro sumo sacerdote, vamos a ver ese lado perfecto de Jesús. Jesús fue hombre como tú y como yo, pero Él fue perfecto, sin errores, sin manchas. Y es algo que nos va a decir. Por eso la importancia de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, pero no como un sumo sacerdote que antes de entrar al lugar santísimo se tenía que preparar. Porque Jesucristo ya estaba preparado, Jesucristo ya estaba listo, porque Jesucristo era perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos versículos que acabamos de leer. Y nos dice el versículo 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Aquí una de las características del por cual Dios eligió a un sumo sacerdote era porque este sumo sacerdote iba a estar a favor del hombre. Es decir, iba a causar una intercesión a favor, iba a ser un mediador entre el pueblo de Israel y Dios.
porque Dios iba a manifestar de cierta manera al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote iba a ofrecer sacrificios para el perdón del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se le puede ver como un mediador. Un mediador que está a favor ¿de quién? Del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Un mediador que podemos verlo. Moisés no fue sumo sacerdote. Moisés es considerado un patriarca. Moisés es considerado un profeta. Pero podemos ver también a Moisés jugando ese papel de mediador. ¿Cuántas veces no el pueblo de Israel fue infiel? ¿Y cuántas veces Dios le dijo a Moisés: voy a destruir a este pueblo y de ti voy a levantar una descendencia? ¿Y qué le dijo Moisés? No lo hagas, porque las naciones que están alrededor nuestra, cuando vean que tú destruiste a tu pueblo, a ese pueblo que sacaste de Egipto, van a decir: su Dios no pudo con este pueblo. Entonces vemos en ciertas historias de Éxodo cómo Moisés está a favor del pueblo, aunque era un pueblo duro, aunque Moisés también se cansó, se irritó del pueblo, pero Moisés siempre estuvo mediando esa armonía entre el pueblo de Dios y Dios. Entonces el sumo sacerdote jugaba esa función: mediar, unir, traer en armonía al pueblo de Israel con Dios. ¿Por qué se necesitaba de un sumo sacerdote? Porque de una manera individual ninguno de nosotros tiene la cualidad de poder armonizar con Dios, por causa de nuestro cuerpo que está en pecado. Mientras tengamos pecado, estamos alejados de una manera física de la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una concupiscencia dentro de nosotros, es lo que nos dice Santiago. Cada uno de nosotros estamos luchando con nuestras debilidades. Mi debilidad probablemente es diferente a la debilidad de Juanito. La debilidad de Juanito probablemente es diferente a la de la hermana José. Pero ¿sabes cuál es el punto en común? Que cada uno de nosotros tenemos debilidad. Que cada uno de nosotros estamos luchando. Que cada uno de nosotros estamos aferrándonos con fuerza a Dios. Estamos aprendiendo a depender de Dios en nuestras vidas. Y eso es posible gracias a nuestro sumo sacerdote, a Jesús, que fue el que hizo la conexión entre nosotros y Dios. Jesús fue el mediador. Jesús sigue siendo el mediador. Esto es algo bien importante. Por eso Jesús no solamente es nuestro Rey, no solamente es el Señor de nuestras vidas, no solamente es el Hijo de Dios, no solamente es superior a Moisés, no solamente es superior a los ángeles. Jesús es nuestro sumo sacerdote, y una de las funciones que Jesús hizo fue mediar entre nosotros los hombres y Dios. Esa mediación podemos llamarle como reconciliación. Romanos, lo vimos en Romanos. Porque tú y yo estábamos enemistados con Dios, pero Jesús vino a reconciliarnos con Dios, con el Padre. Dios ya no nos ve como sus enemigos, sino ahora nos ve como sus hijos. Gracias a Cristo, gracias a ese mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dice: para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sale? Porque si las personas en el Antiguo Testamento andaban en pecado, la consecuencia de su pecado de una manera rápida era la muerte. Por eso cuando se quebrantaba alguna parte de la ley, luego iban a ofrecer sacrificios para no morir. Entonces, si tú y yo andamos en pecado, vamos a morir. De hecho, me gusta mucho decirle a los hermanos: hemos sido salvados gracias a nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros de una manera consciente seguimos en el pecado va a matarnos. Y a veces pongo ejemplos que pueden ser fácil de entendimiento. A lo mejor un hermano que salió del alcoholismo, pero vuelve a caer
¿Cuántos de ustedes no han escuchado de algún hermano que murió por causa del alcohol? No, no fue que Dios haya querido que muriera, simplemente esa debilidad que fue mayor que Él lo llevó a morir. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de eso. No tenemos un espíritu, lo que le dijo Pablo a Timoteo, no tenemos un espíritu de temor, de miedo. Tenemos un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Ahora en Cristo tú y yo podemos frenar el pecado en nuestras vidas. Pero si no lo frenamos, la consecuencia de seguir pecando de una manera deliberadamente es la muerte. Y hasta eso es la misericordia de Dios. Porque Dios permite que un creyente que está desenfrenado en el pecado muera, porque es mejor ya estar con Él a que estar en esta vida siguiendo en pecado. Ese es un gran tema de conversación, porque a lo mejor muchos van a decir, no lo sé, Rick, pero es la verdad. Es fuerte, es algo que se ha de tomar con mucha madurez, este tema. Entonces, este sumo sacerdote se encargaba de ofrecer ofrendas y sacrificios para que el pueblo de Israel siguiera con vida, para que Dios no les quitara la vida. Cristo viene a nuestras vidas, es el mediador para que tú y yo tengamos vida. Ciertamente tenemos que morir porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de esta vida el morir. Pero esa muerte es una muerte que es un paso. Hasta me atrevo a decir, es una muerte pasajera, porque nosotros tenemos vida en Cristo. Y aunque físicamente tenemos que morir, y hemos aprendido por qué tenemos que morir, porque estamos en un cuerpo de pecado, en Cristo tú y yo vamos a tener vida. Y la esperanza que Cristo nos dio es que vamos a tener vida después de la muerte. Es decir, este cuerpo carnal tenemos que desecharlo, pero nuestro espíritu sigue con vida, nuestra alma sigue con vida. Cuando Jesucristo venga, nosotros los que ya los que vamos a descansar en Él, hablando de la muerte, vamos a resucitar con cuerpos nuevos, con cuerpos sin pecado. Si ya no hay pecado, ya no va a haber muerte. Si ya no hay pecado, vamos a poder estar cara a cara con Dios por siempre, por toda la eternidad. Entonces, ese fue el sacrificio que Jesucristo vino a hacer. El sumo sacerdote, para que el pueblo de Israel siguiera con vida, hacía sacrificios cierto tiempo. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, solamente hizo un sacrificio y para siempre. Y aquí podemos ver la comparación. El sumo sacerdote pues tenía que hacer sacrificios cada que alguien pecaba. Jesucristo con un solo sacrificio. Ese sacrificio es tan poderoso, tan grande, tan fuerte, que perdona nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados en el futuro. Ese es el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya no tiene que venir a dar su vida cada cierto tiempo. Su sacrificio es tan grande, tan poderoso, que ha perdonado todos nuestros pecados, aún los que todavía no hemos cometido, pero vamos a cometer. Este es el poder de Dios, el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es un incentivo, una motivación para decir entonces vamos a pecar deliberadamente, porque el que piensa así, yo le puedo decir, no eres cristiano. Porque los que ya somos cristianos, ¿tenemos nuestra mente o tenemos la mente de Cristo? La mente de Cristo. Y dentro de la mente de Cristo está el servir, el obedecer sus mandamientos, sus estatutos. Entonces, esta es una gran reflexión para que nosotros tomemos ánimo, tomemos fuerza y sigamos en lo que Jesucristo nos ha mandado, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él jugó ese papel de ser mediador entre nosotros, personas incorruptas, personas imperfectas, y nuestro Dios Padre, que es perfecto, que es bueno, que es santo. Luego dice este versículo 2:
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por sí mismo como también por el pueblo. Ahora, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, aunque fue escogido por Dios, pero también era un humano como tú y como yo. Y si el pueblo de Israel tenía imperfectos, también este sumo sacerdote tenía imperfectos. Si el pueblo de Israel tenía debilidades, este sumo sacerdote que ofrecía sacrificios por el pueblo, también era un sumo sacerdote con debilidades. Por eso nos dice en este versículo que acabamos de leer, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como para el pueblo. Pero una gran diferencia: Jesucristo, al ser perfecto, Jesús no tenía debilidades. Jesús, al encarnarse y ser siervo y hacerse semejante a nosotros, comprendía por lo que tú y yo estábamos pasando, por lo que tú y yo estamos pasando, por lo que tú y yo vamos a pasar. Y es su misericordia. Por eso nos dice el Salmos que la misericordia de Dios se renueva cada mañana en nosotros, porque Dios entiende, Dios conoce, Dios sabe que somos personas débiles. Jesucristo sabe que somos personas débiles. Por eso en Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que hace Jesús después de estar, después de haber resucitado, después de ascender al cielo? No dijo: yo voy a descansar, cumplí mi trabajo. Yo ya les di los medios, yo ya les di la oportunidad para que vengan a Dios por medio de mí. Ya es su trabajo de ustedes. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8? Que Dios está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Porque Jesús sabe por lo que tú y yo estamos pasando. Porque eso es lo que nos muestra la parte de Jesús cuando decimos que Jesús era humano como tú y como yo, pero también era Dios. Entonces, esto es interesante. Jesús, en el transcurso que estuvo aquí, vivió por lo que tú y yo pasamos, por las necesidades básicas, fisiológicas. Jesús tuvo que comer, Jesús tuvo que tomar agua. ¿Acaso en su sacrificio no le dolió? ¿No le dolió cómo le pegaban los romanos, cómo le bofeteaban, cómo le dieron vinagre a tomar? ¿No lo sintió? Sí lo sintió. Y la diferencia con respecto a este sumo sacerdote es que Jesús entiende por lo que pasamos, pero Jesús no tiene debilidad. Por eso es que Jesús es el autor al cual tú y yo tenemos que poner nuestras miradas, porque Él no va a fallar. A lo mejor esto se da más cuando éramos niños, pero a lo mejor de niños admirábamos, y más cuando íbamos a la escuela, admirábamos a un grande que nosotros o a alguien más grande que nosotros. Después va creciendo y muchas veces hemos terminado decepcionado de las personas. Y de hecho, en nuestras vidas hemos terminado decepcionado de las personas. Y luego todavía más doloroso, esa misma persona nos vuelve a decepcionar una y otra vez, una y otra vez. Pero Jesús no nos va a decepcionar, porque Jesús es diferente a nosotros. Jesús conoce nuestras debilidades, sabe nuestras luchas, sabe por lo que estamos pasando, y Él es perfecto, y esa perfección es la que nos va a ayudar, esa fuerza es la que nos va a ayudar a seguir adelante. Entonces, esa es otra comparación entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Ambos se compadecen. Uno tenía que ofrecer sacrificios por él mismo y por el pueblo. Jesús solamente tuvo que ofrecer sacrificios por los creyentes, porque Él es perfecto, entendiendo y conociendo nuestras debilidades. Versículo 4 nos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces vemos que dentro de la tribu de Leví, nadie dijo: yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser que mi descendencia o mi ascendencia sea del sacerdocio. Eso dependió de ¿quién? ¿De Moisés?
del pueblo de Israel? Eso dependió de Dios. Dios lo escogió. Dios escogió a la ascendencia de Moisés, de Aarón, para que sirvieran, para que se dedicaran al sumo sacerdocio. Dios nos ha escogido a nosotros para ser sus hijos por medio de Cristo. Eso es parte de la doctrina de la predestinación. Dios ha dispuesto todo para que el mundo sea salvo, para que las personas sean salvas. Dios sabe quién va a acceder a venir a Cristo. Dios conoce el futuro. Dios sabe qué personas van a venir a confiar en Cristo. Y de esa manera, de una manera indirecta, es la predestinación. De una manera más directa, Dios escoge a ciertas personas para que sirvan en algo en específico. Es la soberanía de Dios. Él manda. Un ejemplo, los 144,000 sellados en Apocalipsis. Un ejemplo, Dios escogiendo a Aarón y a su familia para poder servir en el sacerdocio. Muchos de nosotros, Dios nos va a escoger para un propósito en específico. Y es la soberanía de Dios. Dios escogió al hermano Rafa para padecer por una enfermedad grave. Dios sabe por qué, pero el hermano Rafa está aquí hoy, presente, sirviendo en la iglesia, en las misiones. Esta es la soberanía de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado, pero ese llamado no es por parte de los pastores de la iglesia o por parte de algún creyente. Ese llamado es por parte de Dios. Y si Dios llama, Dios va a obrar en medio de tu vida. No importando tu circunstancia, no importando lo imperfecto que pueda ser o lo no hábil o lo distraído que seas, si Dios te llama, Dios te va a usar. Dios te va a dar la capacidad, la facultad, los dones, los ministerios para poder servirle en ese llamado que Él te ha dado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar que Dios nos use. Entonces, en este versículo nos dice, y nadie toma para sí esta honra. Yo que soy pastor, no me doy a mí la honra y digo, ay, es que yo me merecía ser pastor, es que yo soy bien esforzado. No, ha sido gracias a Dios. Y aquí nos pone el ejemplo Cristo viniendo a dar su vida. Nunca dijo, es gracias a este sacrificio que yo voy a hacer. Es gracias a mí el que les voy a dar la salvación, sino Cristo siempre glorificó a aquel que lo había enviado. ¿Quién fue esa persona que envió a Cristo? Dios Padre. Entonces, Dios se glorificó a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La honra es ¿para quién? Para Dios Padre. Todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo tenemos es gracias a Cristo, es gracias a Dios Padre, es gracias a Dios Espíritu que está en nuestras vidas. Entonces vemos cómo en la Trinidad funciona eso. La honra es hacia Dios Padre. ¿Por qué? Porque fue llamado por Dios. Tú y yo debemos de darle gracias a Dios porque hemos sido llamados, porque hoy estamos aquí, porque hoy hemos sido salvos gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a que Dios mandó a su Hijo. Por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos cómo Cristo está cumpliendo ahora este papel de Hijo, de ser enviado, de estar a la disposición del Padre, siendo el sumo sacerdote, siendo el mediador. También Él comprendía su papel de Hijo en esta tierra. Por eso es que yo les digo, comprender la Trinidad se necesita mucho estudio. Hay cosas que no podemos entender de la Trinidad, pero algún día la vamos a comprender cuando estemos con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Creer y obedecer. ¿Sale? Hay muchas cosas personalmente que yo no llego a entender por completo, pero ¿qué tengo que hacer?
obedecer lo que Dios me ha dejado, aunque a veces no entiendo el por qué en ese momento, tengo que obedecer y después Dios revela el por qué. Pero somos llamados a obedecer la palabra de Dios, a no sacar divagaciones o no sacar pensamientos que no están en la palabra de Dios. De una manera así bien general, lo que te puedo yo recomendar es: obedezcamos lo que dice la palabra de Dios, y ya Dios va a obrar dándonos conocimiento, entendimiento para entender ciertas cosas. Porque eso no me voy a cansar de decirte: si estamos en un cuerpo de pecado, si estamos en debilidad, también estamos con conocimientos limitados. Hay muchas cosas que no llegamos a entender todavía, pero tenemos que obedecer. Versículos 5 y 6, te voy a invitar a que nos pongamos de pie, ya vamos a estar terminando en este servicio. Versículos 5 y 6, vamos a darle lectura todos juntos. Dice la palabra del Señor: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Puedes tomar tu lugar. Esta parte o esta citación de tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, se encuentra en Salmos capítulo 110, versículo 4. Y aquí hay dos puntos interesantes. Uno, solamente por reafirmar que Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que Cristo glorificó al Padre. Entonces, si Cristo es nuestro ejemplo, tú y yo no debemos de glorificarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacían los fariseos y los escribas? Cuando encontramos a lo largo de los evangelios, vemos que los fariseos y los escribas, cuando ayunaban, ellos cambiaban su rostro, se afligían de rostro, se chupaban los cachetes para verse más delgados, que no estaban comiendo, para que cuando les preguntaran: ¿estás ayunando?, ellos dijeran sí. Dijeran: ¡hala! Estos fariseos son bien impresionantes. O cuando oraban, dice que los fariseos salían a las esquinas de las calles y ¿qué hacían? Oraban gritando para que las personas lo vieran, para que recibieran el ánimo, la gloria de las personas. Pero Jesús dijo: pero ustedes no sean así. Cuando oren, vayan a su aposento, cerrada su puerta, oren al Padre en secreto, y el Padre les va a contestar o les va a responder en público. O cuando acerca del ayuno, cuando Jesús habla del ayuno: tú cuando ayunes, báñate, lávate, perfúmate, que no se den cuenta las personas que estás ayunando, y tu Padre te lo va a recompensar. Entonces, todo lo que tú y yo hagamos, no lo hagamos para recibir la gloria de las personas, o la gloria del pastor, o la felicitación de alguien más. Hay que hacerlo para Dios, siempre en secreto, en oculto, solamente que lo sepa Dios. También se me viene a la mente las ofrendas. Jesucristo dijo: cuando ofrendes, que no sepa tu mano izquierda lo que va a dar la derecha. Esa es la manera en la que tú y yo tenemos que vivir, una vida conforme a la palabra de Dios, no buscando la gloria de las personas. Jesús no buscó la gloria de las personas o de los discípulos. Jesús buscó la gloria del Padre. ¿Cómo tú y yo obtenemos la gloria del Padre? Cuando a través de nuestras vidas estamos glorificando a Dios. Por eso es bien importante que tú y yo le demos la gloria a Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento. Si no, ¿qué diferencia habría entre nosotros y los que no son creyentes? Por eso este es un gran ejemplo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Jesús sabía que Dios Padre lo había mandado con un propósito. Tú y yo entendemos que tenemos un propósito en esta vida. Ayer los hermanos que estuvimos en la reunión de varones, el tema que veíamos era la mayordomía. La mayordomía es ser administrador de lo que Dios nos ha dado. Y dentro de la mayordomía encontrábamos que no basta con ser administradores, porque hay buenos y malos administradores. Los buenos administradores son los que aprenden que estamos aquí para servir. Estamos aquí para servirnos unos a otros. Estamos aquí para amarnos unos a otros. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Dio la vida por nosotros para glorificar al Padre. Entonces yo te invito en esta semana que inicia y ahora que estamos ayunando, que glorifiquemos a Dios en nuestras vidas, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos. Como dijo Pablo, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Eso es algo bien importante en nuestras vidas. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie otra vez y vamos a leer del versículo 7 al 8. Esto de según el orden de Melquisedec lo vamos a tocar más adelante, en el capítulo 7. Pero ¿sí saben quién fue Melquisedec? ¿Se les viene a la mente? Vayan a Éxodo, vayan a Génesis, cuando Abraham va al rescate de su sobrino y regresa de la batalla y sale este famoso Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, para que se les den la idea, voy a mandarles la cita por WhatsApp para que cuando nos toque podamos entenderlo un poquito mejor acerca de esto. Muchos dicen que Melquisedec fue una transfiguración o una aparición de Jesús. Entonces es bien interesante. Vamos a verlo más adelante en el capítulo 7. Vamos a leer el versículo 7 al 8. Dice la palabra del Señor: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, y por lo que padeció aprendió la obediencia. Puedes tomar tu lugar. Ahora nos está hablando de Jesús. Cristo en los días de su carne, es decir, en los días que de una manera física de su encarnación, de hacerse siervo semejante a nosotros, estuvo en esta tierra. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. ¿De qué etapa nos está hablando de la vida de Jesús? Fue algo que celebramos la semana pasada. Jesús en su última cena, para los que pudimos estar en la comunión que hicimos el jueves, recordando la última cena de Jesucristo, ¿te acuerdas que cuántas copas se tomaban en esta celebración de la Pascua? 4 copas. Y vemos cómo dentro de la tradición, aunque no se nos especifica, pero llegamos a entender que Jesús padeció o tomó la primer copa junto con sus discípulos, tomó la segunda copa, tomó la tercera copa, que fue la copa de la redención, y se abstuvo de tomar la cuarta copa, que era la copa de la alabanza. Después Jesucristo, después de haber tomado esta tercera copa, que fue la que instituyó a sus discípulos a que lo practicaran, a que recordaran su muerte hasta que Él viniera, cantan himnos y después se van al jardín de Getsemaní. En este lugar del Getsemaní, Jesucristo toma a ciertos discípulos, les dice: acompáñenme. Luego llegan a un lugar en específico y Jesús les dice: oren. Y Jesús se va más adelante a orar. Dentro de esas oraciones que Jesucristo elevó al Padre, se nos dice en los evangelios que Jesús decía: Padre, si quieres,
pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿De qué copa está hablando? Podríamos a lo mejor indagar la copa de la alabanza, porque ahora que estamos leyendo Hebreos, si Jesucristo glorificó a su Padre a través de su sacrificio, esta cuarta copa eso representa alabanza a Dios, el Creador. Entonces Jesús a través de su sacrificio le dio la alabanza, la gloria a Dios. Entonces Jesucristo ya no la tomó de una manera física, en el sentido de tomarla y que pasara por su cuerpo, pero sí la tomó por medio de su cuerpo, con los latigazos, con las bofeteadas que le dieron, con la lanza que le clavaron, con las burlas que recibía, con la corona de espinas. Y eso era lo que Jesucristo estaba diciendo. Y vemos su parte humana. Era algo difícil por lo cual Jesús iba a pasar. Nos pudimos dar una idea los que estuvimos el día viernes viendo la pasión de Cristo. ¿A cuántos nos impactó la pasión de Cristo? Y Jesús sufrió todavía mucho más que eso. Para aquellas mujeres que ya son mamás y que tuvieron a sus bebés de manera natural, el dolor de parto, yo no les puedo decir porque yo soy hombre. Pero ¿les dolió o no les dolió? Dicen los estudios que uno de los dolores más fuertes que un humano puede sentir son los dolores de parto, que es un dolor muy demandante, muy fuerte. Por ahí en alguna ocasión escuché a alguna hermana que dijo: yo ya no voy a tener otro hijo, hablando de tanto dolor que sufrió en el parto. Pero dentro de esa aflicción que Jesucristo sufrió, se nos dice que, y me gustaría, voy a hacer todo lo posible para que el año que viene, dentro de la Semana Santa, tengamos una conferencia ahora desde el lado médica para comprender el sacrificio tan grande de Jesús, todo lo que sufrió. Y se nos dice que todo lo que ya había sufrido Jesús, más la crucifixión, que era el método que los romanos usaban, que era muy doloroso, porque lo único que sujetaba a Jesús del madero eran esos clavos que él tenía, que no fueron puestos aquí, sino fueron puestos acá. Y los clavos que recibió en sus pies, pero al estar colgado así de una manera que la presión se iba hacia adelante, los pulmones se colapsaban y Jesús no podía respirar. Y se nos dice desde el área médica que cada que Jesús respiraba era un dolor semejante a traer a alguien a luz. Es decir, el dolor que Jesús sentía por cada respiración para poder seguir viviendo era semejante al dolor que sienten las mujeres al tener un parto. Entonces, por eso es que Jesús, él sabía todo lo que iba a pasar. Por eso es que Jesús sudaba ¿qué? Sangre, de tanto que sabía que iba a pasar. Se nos dice en el área médica que sí es posible sudar sangre cuando tu cuerpo está en un grado de estrés tan alto que dentro de tu piel hay vasos sanguíneos que se rompen y la piel lo saca, lo transpira y son esas gotas de sangre. O sea, Jesús vivió por momentos duros. Cuando Jesús oró y le dijo: Señor, si quieres, pase de mí esta copa, porque Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía todo el dolor que iba a sufrir. Pero ¿qué dijo Jesús? No se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Entonces, a través de ese sacrificio, Jesús le dio la gloria y la honra al Padre. Muchas veces nosotros vamos a pasar por cosas que van a doler. Luego Pedro nos dice que nuestra fe es pasada por fuego como se pasa el oro.
A través de las pruebas, a través del dolor, a través de lo que nos incomoda, de lo que nos lastima, Dios está obrando en nuestras vidas. Pero tenemos que hacer su voluntad. Así como Jesús dijo, hágase tu voluntad. Muchas veces nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, pero estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso nos dice este versículo 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte. Dios pudo haber dicho, bueno, está bien que mi hijo no sufra. ¿Por qué tiene que sufrir mi hijo por todos ustedes, pecadores? Pero lo permitió por amor a nosotros. Por eso nos dice el versículo que leíamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por amor de Dios hacia nosotros, permitió que Jesús sufriera por nosotros, muriera por nosotros en aquella cruz. Librarlo de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Yo creo que en esas oraciones que Jesús hizo, el Padre le dio fuerza, le dio ánimo, le dio esperanza, le dio valor para seguir adelante, para poder pasar por lo que iba a estar padeciendo en el madero, en la cruz. Por eso nos dice, y fue oído a causa de su temor reverente. En medio de esas oraciones, Dios Padre le ayudó. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Jesús fue obediente. Y vamos a Filipenses, fue un versículo que tocábamos también el domingo pasado y ya estamos por terminar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a darle lectura todos juntos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Puedes tomar tu lugar. Entonces, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús aprendió la obediencia. Esto es algo bien importante, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y cuántos de nosotros no somos obedientes a lo que Dios nos ha dicho? Porque sabemos que tenemos que sacrificar tiempo, porque tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, porque tenemos que enderezarnos, tenemos que volver al huacal, tenemos que cambiar ciertos aspectos, ciertos hábitos en nuestras vidas, las malas palabras, las malas acciones, los malos pensamientos, y no somos obedientes a Dios. Pero Jesucristo, pasando por todo lo que pasó, fue obediente a Dios. Él es un claro ejemplo de que tú y yo tenemos que ser obedientes a Dios. Porque lo más difícil, ¿quién lo hizo? Cristo hizo lo más difícil. Jesús hizo lo que era imposible para nosotros. Ahora nosotros ya tenemos comunión con Dios, somos hijos de Dios, podemos obedecer a Dios, podemos ser buenas personas, podemos darle gloria a Dios a través de nuestras vidas. Yo te animo en esta hermosa tarde a que no nos desmayemos, a que sigamos adelante reflejando el fruto de Cristo en nuestras vidas. Yo sé que a lo mejor va a costar ciertos hábitos, pero si lo dejamos en manos de Dios y de una manera intencional hacemos todo lo posible para frenar esos malos hábitos, lo vamos a lograr. Jesús ha hecho lo más difícil, que era dar su vida por nosotros. Versículos 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, en estos últimos versículos, Jesucristo se perfeccionó por medio de la obediencia, dando su vida,
y vino a ser el autor de nuestra salvación. Vino a ser Él el mediador. Lo que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento no podía hacer. Solo ofrecía sacrificios, pero dentro de otra semana o dentro de otros días tenía que ofrecer sacrificios porque ya habían pecado. Con Jesús, Él vino a darnos la salvación completa, la salvación por toda la eternidad. Aún en medio de nuestras fallas, en medio de nuestras debilidades, tenemos esa seguridad y esa confianza de que, y esta es una pregunta para ti y para mí también, si el día de hoy Dios nos llama a su presencia, ¿dónde vamos a estar? ¿En el cielo o en el infierno? En el cielo, porque nuestra salvación no es por obras. Si hoy tú y yo somos llamados, vamos a ir al cielo porque fue el sacrificio de Jesús el que obra en nuestras vidas, ¿sale? Entonces, esto es algo bien importante, pero esto es gracias a Jesús. Ahora mi pregunta, si hoy Dios nos llama a su presencia en el cielo, ¿cuántos galardones vamos a tener? Ahí sí ya cambia la cosa. Porque el que trabajó poco en esta tierra con respecto a las cosas de Dios, con respecto al reino de los cielos, cuando sea llamado a la presencia de Dios, tiene su salvación que ha sido dado gracias a Cristo. Pero tenemos el ejemplo de los talentos, tenemos el ejemplo del siervo. El que trabajó poco para el reino de Dios, allá en el cielo va a tener poco. Y el que trabajó mucho, allá en el reino de los cielos va a tener más galardones, más talentos. Entonces, no nos preocupemos por si somos salvos o no somos salvos, porque gracias a Cristo ya somos salvos, conforme al que cumple el requisito en Romanos. Dijo Pablo que el que confesara a Jesús con sus labios que es el Señor, que es su Señor, y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ya nuestra salvación está en Cristo. Pero ¿cuántos queremos tener muchos o queremos tener galardones, coronas allá en el cielo? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en el reino de los cielos aquí en esta tierra. Y no es a través de las ofrendas, a través de los diezmos, a través de donar cosas, no. Amándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, trabajando en las cosas que realmente lo son. Eso es el claro ejemplo que Jesucristo nos dejó. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de nuestra salvación. Una salvación que no se nos quita, porque no hay nadie más fuerte que nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más fuerte que el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo cumpliendo ese papel de sumo sacerdote. Por eso el libro de Hebreos es bien interesante, porque ya vimos a Jesús desde la visión de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a Moisés, y entre Moisés podemos poner la ley, y luego Jesús siendo nuestro sumo sacerdote. Eso es algo bien bonito. Y vamos a terminar leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Le voy a pedir a la hermana José, al hermano Teo, que empiecen a repartir el pan y el jugo de uva en esta tarde. Vamos a estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que cada principio del mes, el primer domingo del mes, tenemos Santa Cena y ayuno. Entonces hoy vamos a cumplir ese mandato que Jesús nos dio de celebrar la Santa Cena en memoria de Él hasta que Él venga. Y vamos a Filipenses capítulo 2. Ahora vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Y con este versículo terminamos el sermón de esta tarde. Espero que lo que hemos visto haya sido para tu beneficio, para tu provecho, para ánimo, para seguir adelante. Si te sentiste a lo mejor
regañado, no fui yo, la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Yo te quiero, te amo. Y vamos a leer estos versículos. Vamos a esperar a que venga los diáconos de nuestra iglesia para también tomar la Santa Cena y después orar en esta tarde. Algunas actividades que vamos a tener este mes de abril. Pues el último domingo del mes vamos a tener nuestro servicio para los niños, entonces no vayan a faltar. Gracias. Sí. Gracias. Y vamos a tomar esta Santa Cena, esta comunión con respeto, con humildad, con reverencia, recordando que el jugo de uva pues representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nosotros. El pan representa su cuerpo que fue maltratado, que fue lacerado por rescate de nosotros. Por eso lo importante que hablábamos el domingo pasado, Jesucristo siendo nuestro sumo sacerdote, aquel que fue el mediador, pero también aquel que dio su propio cuerpo por expiación, ¿sale? Porque el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tomaba un animalito, un corderito, y lo sacrificaba. Jesús hizo ese sacrificio, pero Jesús dio su propio cuerpo. Entonces, por eso es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el autor de nuestra eterna salvación. Y ahora sí vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Vamos a darle lectura todos juntos. Nos habla del resultado del sacrificio de Jesús, que ahora Jesús recibió un nombre que es sobre todo un nombre, que ahora está a la diestra del Padre, que Él tiene un nombre con mucho poder y con autoridad. ¿Ya estamos listos? Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vamos a recordar esta Santa Cena que nuestro Señor nos ha dado. Y nos dice este versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y vamos a hacerlo. ¿Por qué no nos arrodillamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y recordamos esta Santa Cena que Él dio? Entonces, Jesucristo dijo que tomáramos de este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comer de ella. Y después nos dice la palabra que partiendo el pan, Jesús le dio a sus discípulos el vino, que les dijo que este era el nuevo pacto, que por su sangre iba a ser derramado. Señor, en esta hermosa tarde venimos ante ti, Señor, reconociendo tu soberanía y tu poder en nuestras vidas, que tú tienes control de nuestras vidas, Señor. Y hoy, de una manera literal, estamos ante ti, Señor, arrodillados en sumisión a ti, Señor, confesando de una manera física que tú eres el dueño y Señor de nuestras vidas, Padre. Y en esta hermosa tarde te damos gracias por tu palabra que hoy hemos aprendido, por tu palabra que hoy ha hablado a nuestras vidas, Señor. Hoy que hemos recordado también esta cena que tuvo
nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, con sus apóstoles, Padre, recordando ese sacrificio. Y te damos las gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesús a morir por nosotros, a dar su cuerpo y su sangre por rescate nuestro, Señor. Te damos gracias porque ahora tenemos comunión, ahora hemos sido reconciliados contigo, gracias a Jesús, el autor de nuestra salvación, nuestro gran sumo sacerdote que ofreció el sacrificio, pero aún más impactante, que dio su cuerpo en sacrificio por nosotros. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor, y declaramos que tú eres el Rey en nuestras vidas, Señor. Toma el control de nuestras vidas, dirígenos, guíanos, enséñanos, exhórtanos, sigue hablándonos a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Padre, dispuestos en sumisión a ti, Señor, rendidos ante ti, porque tú eres nuestro Señor, nuestras vidas te pertenecen a ti, nuestra voluntad te pertenece a ti, amado Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que hoy están aquí, Señor. Tú conoces por las diferentes situaciones por las cuales estamos pasando. Yo te pido que tú nos des ánimo, nos des fuerza, nos des de tu amor para poder seguir adelante, Señor. Así como tú obraste en aquella oración que Jesús te hizo, dándole ánimo, dándole fuerza, dándole gozo. Ayúdanos, Padre, danos ánimo, danos gozo, danos alegría para poder afrontar las circunstancias adversas que van a venir a nuestras vidas y salir triunfantes porque Cristo ha vencido. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, amén. Y vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Voy a invitarle al grupo de alabanza que pase para entonar este último canto.